Buenas tardes, este es el backtesting del 26 de enero del 2024. Ya casi vamos a terminar el mes. Y pues vemos que el día previo fue un día de tendencia. Y en este punto pues iniciamos con un gap bajista debajo de la EMA. El precio está insistiendo en bajar. Lo que vemos ciertamente es que el precio intenta revertir, mal seguimiento, intenta revertir, falla. Intenta revertir, no sabemos si va a funcionar, pero ciertamente vemos insistencia del precio en bajar, pero también vemos que el precio baja y entran compradores haciendo scalps. El precio baja, rompe mínimo, entran compradores haciendo scalps. Así que puede ser que esta tendencia bajista no dure mucho. Podría también ser que al final, como el 50% de los movimientos son revertidos, esto podría llegar a ser revertido. Pero aquí esperaría más información para que se defina un poco mejor la estructura. ¿Ya? Vemos que entran nuevamente los vendedores. Grabé, ¿no? Sí, estoy grabando. Pero rompen la línea de tendencia de ese microcanal bajista. Aquí estamos todos traslapados en realidad. Entonces yo personalmente preferiría esperar un poco más de información. Aquí vemos nuevamente que el precio baja, rompe el mínimo, pero nuevamente entran compradores haciendo scalps. Simplemente esperaría. Y al final vemos que eh, el precio al final está intentando revirtiendo, no intentando, porque vemos que en este punto hizo el retroceso tras la ruptura. Ah, verdad. Pero no era una compra tan probable, seguro. Ya, bueno, pasó. Al final el precio está revirtiendo con más fuerza alcista. Entonces aquí podríamos estar frente al inicio de una nueva tendencia. Sería válido pues seguirla en este punto. No sabemos hasta... Preferiría esperar un retroceso y busco una compra. Ya aquí podríamos tener un retroceso implícito. Primera señal de venta, precio baja y segunda señal de venta y segunda señal de compra. Pero ciertamente estamos todos traslapados. Tenemos fuerza previa, ciertamente. Hay fuerza. Quiero ver si tengo líneas que nos estén bloqueando. Si aquí tendremos esta línea dinámica. Entonces estaríamos contra esa línea, esperaría. Esperaría simplemente. Al final el precio termina subiendo y aquí tenemos el primer retroceso. Ok. Aquí tenemos una señal de compra. Esperaría. Una segunda señal de compra. Para que sea un poco más efectivo, ya que sé que después de un movimiento así de fuerte, este retroceso nos estaría indicando el inicio del canal. Entonces esperaría eso. Ya. Esperaría. Y acá tenemos una segunda señal de compra después de un clímax. Sería válido entrar en una compra. Espérate. Ah, creo que esto ya lo vimos, ¿no? Sí, creo que sí. Acá el precio no termina subiendo, termina bajando. Sí. Ah, ¿no? Sería... ¿Vimos esto o no? ¿Ese gráfico hizo esto? Sí, creo que sí. No me recuerdo. Sí es una señal de compra. Acá se puede entrar, pero creo que sí la vimos. Ya voy a No sé, seguir. Sí, creo que fue la previa. ¿O no? hay Ah, que revisar en las imágenes. Eh, ya. 24 del 1 del 2024. Ya bueno, acá se puede entrar en una compra, en un scalp. O dejar correr pensando en un posible rango. Acá el precio insiste en subir, tenemos velas de rechazo.
vemos dificultad del precio en seguir subiendo. Vemos una vela de rechazo, otra vela de rechazo. En este punto pues también se está formando un micro rango. Acá tenemos una señal de venta. El precio estaría formando un posible doble techo acá. Y vemos pérdida de fuerza alcista. Vemos el tamaño de los cuerpos se está disminuyendo. ¿No hay una SS ahí? ¿O Sí, ese sí es una no SS. rompe el máximo? Acá. Sí se puede entrar acá en una compra. Pero vemos pérdida de fuerza. Se podría gestionar o dejar correr esperando que al final pues el precio termine subiendo, pero aquí me da, por la pérdida de Tal vez se fuerza, genera un rango. podría tal vez iniciar otra señal de venta y luego una segunda, otra tercera señal de compra. Pero el riesgo es que si dejamos correr, podría pasar a llevar el stop loss. Ese es el riesgo, pero también podría no pasar eso. Sería válido pues dejarla correr. Y el riesgo sería ese. Si diera una tercera señal de venta en rango, o sea, tercera una SS en rango en venta, sería válido, claro. Acá tienes una SS de rango en venta. Acá tienes la SS en venta. Pero es que, pero con una mala vela de señal. Ah, sí, tienes una mala vela de señal, pero me estoy dando cuenta de Lo otra digo si cosa. se diera bien, como viendo la acción del precio del día anterior, que tal vez fuese un rango. Espérate. Sí sería válido. Sí se podría. Con un rango previo, sí. Pero previamente no hay un rango. Estoy viendo otra cosa. También podría verse acá. El precio aún no ha llegado. No, aún no ha llegado. Mantendría la operativa. Mantendría la operativa en realidad. Veo dificultad del precio en subir, así que buscaría el scalp. Veamos si llegó. Si no llegó, pues eh, nada que hacerle. Propiedades. Si te fijas, ahí el precio justamente hizo lo de reaccionar a la resistencia previa y no a la del máximo. Y ahí generó Sí, sí ese llegó. nivel. A la resistencia previa y no al máximo. Sí, y ahí generó ese movimiento fuerte. En la acción del precio del día anterior. El previo al Ah, máximo que tú estás, claro, este. anterior al que tú estás esperando. Claro, Entiendo. exactamente. O sea, en esa estructura sí no aplicaría. No es un soporte y resistencia oculto. Pues, ¿por qué no? Porque al final. Es Ah, lo viéndolo que pasó así. acá, Ah, el sí, sí. segundo hombro, claro. Sí, 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 tienes razón. Sí se aplica, sí aplicaría. Ya. Eh, en este punto, como les digo, como vemos dificultad del precio en subir, pero aún vemos información, sería válida dejarla correr. Yo me estaba fijando si es que teníamos una distancia objetivo ya cumplida, como la de los gap, por ejemplo. Entonces teníamos esta distancia objetivo, pero aún había espacio. Entonces, como había espacio, sería válido pues dejarla correr. Pero como no vemos mucha fuerza aquí, puede darse dejamos el scalp simplemente, porque no vemos tanta fuerza. Si viésemos fuerza, la dejamos correr, esperando la formación del rango. Tal vez el precio intenta hacer lo siguiente, un canal, tal vez de esta forma. Entonces podríamos salir con un 1 a 1, un 2 a 1, y tomar beneficios en la línea de canal o en la distancia objetivo de la distancia medida del gap. Además, también quiero mencionarles que después de un movimiento de este tipo, que es un movimiento fuerte en clímax, prácticamente después del primer retroceso sabemos que lo más probable es que se forme un canal, pero también podría fallar y esto terminar evolucionando a un rango directamente, pero eso no es lo más probable es el canal. Bueno, finalmente en este punto sabemos que de alguna u otra forma se dio, o sea, se dio finalmente una SS en rango, en venta, que funcionó bastante bien. Esta vela es fuerte, tiene clara pinta de ser de una rendición, podría serlo,
Entonces aquí lo mejor sería esperar y que la estructura pues cambie, porque puede que cambie, veamos a qué puede evolucionar el precio, pero podría formar un rango acá, pues probablemente veamos. No esperaría que revierta porque acá hay mucha fuerza previa. Nuevamente tenemos un gap a la EMA, el precio podría intentar testear la zona superior. Esperaría simplemente, aquí en este punto esperaría. Entran vendedores nuevamente, pero lo más probable, pienso aquí, es que se forme un rango. La EMA se está aplanando, así que esperaría. Ya estamos muy arriba, seguiría esperando. Ya, acá tendríamos, al final, lo que tendríamos aquí sería primera señal de compra, segunda, tercera, cuarta, y el precio no está subiendo. Y cuando sube aquí, está encontrando vendedores. Nuevamente está testeando aquí. Hay chances de que se genere un swing, un 40%, podría llegar a fallar, ciertamente. Es cierto, la probabilidad si vendemos aquí no es alta, y si vendemos sería un scalp, ahí sería de un 60%, porque esperaríamos que en el 60% de las veces forme una bandera o un rango, y ahí podría formar el rango aquí. Y hay que estar atentos a gestionar porque podría incluso generar una bandera y el precio continuar. Podríamos buscar una venta aquí, en esa vela. Si vemos ¿Cuál fuerza, sería la bandera? no es que Suena, esto podría llegar a evolucionar a una bandera. Por ejemplo, algo así. Y luego el precio sube. Que finalmente sería una señal de compra de todos. Una bandera de doble suelo. Primer suelo, segundo suelo. Ah, ya. Entonces, en este punto, para las es personas una con SS de venta también. SS de venta, es que no estamos en tendencia bajista. Estamos en un posible rango. De micro. Ah, pero es que igual queda abajo. Eh, si alguien tiene dudas, Rodrigo, Victoria, pregunten nomás. Eso. Sin, da igual si la duda es básica, da igual, pregunten. Entonces se puede vender aquí. O sea, yo dije lo de la SS de venta también porque justo queda la confluencia con la resistencia al rango y el nivel objetivo que vos dijiste que podía bajar. Y es el swing. A ver, déjame medir el nivel objetivo. Vamos a medirlo por lo bajo, que sería ahí. Y la otra sería algo ahí, ¿no? Déjame. Ya, aquí. Aquí. Y acá. No, aún no ha llegado. Por poco, pero aún no ha llegado. Eh, aún no ha llegado. Eh, bueno, aquí yo buscaría una venta. Estaría ciertamente atento, porque al final el precio ha reaccionado una vez a la EMA, dos veces. Aquí podría no reaccionar. Si no veo fuerza, gestiono inmediatamente la operativa, porque tampoco este gap es muy grande. Y al final, la siguiente vela pues baja, baja. Se pudo haber gestionado, principalmente por lo que mencioné acá, de que reacciona una vez, ruptura falsa, acá reacciona otra vez. Entonces, y porque el gap a la EMA no es tan grande en realidad, y no son tantas velas, podría no verse como un gap, y sabemos que ahí disminuye el chance del swing bajista, más la fuerza previa, claramente podría fallar. Entonces, al ver que le cuesta romper la EMA, podríamos salir en break-even o ya con menos pérdidas No en se vez de haber supone salido hasta acá. que. No se supone que la bandera ya se formó y cuando se rompió la resistencia dinámica es como que tal vez esperamos que el precio tal vez siga al alza. Bueno, hay que ver. Es que Bueno, igual sí, estamos bloqueados. es que ciertamente, acá esto puedes verlo como una bandera, es válido. Es válido verlo como una bandera ya, y acá que el precio continúe, pero también podría darse una bandera más grande, tal vez acá. Y se dio, fíjate, porque el precio es un retroceso y ahora está intentando subir. Entonces sí, ciertamente, acá se puede estar dando la bandera, pero más grande.
¿Te fijas? Al final, bandera de doble suelo. Primer suelo, segundo suelo. Y claro, y tras la ruptura de la resistencia dinámica de ese canal bajista que fue Ese canal bajista. Sí, también. ruptura, retroceso y después continuidad. Sí, al final está pasando eso. Pero a nivel general se pudo haber gestionado. Ya supongamos que salimos con pequeñas pérdidas. No, no hasta acá por el hecho de que... Igual se los comenté antes. Les comenté que estaba aquí en la EMA, que aquí había reaccionado 2 veces, 3 veces ya. Entonces sí sería válido estar atentos, porque si no vemos fuerza, porque al final cuando uno ve fuerza en una reversión, las velas se crean fuertes y el precio empieza a bajar con fuerza. Pero aquí probablemente no, aquí probablemente el precio haya bajado, haya hecho esto así, nunca haya podido, como una ruptura débil con rechazo, como un rechazo de la EMA, eso prácticamente. Podríamos Pero, gestionar. y la venta ahí, en ese punto, o sea, en contra de la ruptura, ¿cómo lo...? O porque podría ser un rango, una resistencia rango. Claro, podría ser un rango. Ya. Es que como tienes la posibilidad de que se forme ese movimiento alcista, entonces como la información está en contra, así como tal vez 50 y 50, o... En este punto, no diría que 50-50, yo creo que favorece a los compradores, pero quería vender. Dije, quiero vender eh, para ver, porque igual acá hay un pequeño gap, pero al final no funciona bien. Pero uno se percata de esos detalles. Por ejemplo, no es un gap notable, entonces uno se percata de eso. Entonces ya decide igual vender, pero el riesgo era ese, como te digo, al final. Pero eso es por el gap, o sea, yo decía porque tal vez esa vela bajista, en lugar de ser señal a la baja, sea del retroceso tras la ruptura. Eh, sí, efectivamente, al final fue eso. Porque el precio no siguió bajando, está intentando subir nuevamente, intentando romper nuevamente este nivel de resistencia. Pero lo que te dio la pauta entonces sería el pequeño gap que viste en la EMA, tal Eh, vez. la pauta Para... del gap, del doble techo, eso sería lo principal. y ahora sería válido una compra, porque igual estamos bloqueados por la resistencia, o sea, Eh, como a nivel de rango. Mira, sí sería válido una compra, se podría buscar una compra. Si cerraste la operativa como por acá, con pequeñas pérdidas en break-even, al darte cuenta de la debilidad del precio y tener más de dos retrocesos mayores al 25% durante la creación de la vela, al intentar romper este nivel de la EMA, eh, sí sería válido gestionar y aquí entrar en una compra. Lo, lo mejor podría ser tal vez una señal de alto 2 o esperar una confirmación, pero sí sería válido entrar en una compra esperando que el precio termine subiendo. Eh, pero también, eso sería prácticamente. Eh, sí, se puede hacer. Acá hay un riesgo, sí. Esto podría verse como una parábola decreciente, que sería un poco de choque de información. Pero en realidad estarían como al mismo nivel estos máximos. Entonces podría no verse como tal. Entonces sí podríamos entrar a una compra sobre esta vela. Ojo, podría darse algún retroceso y tendríamos que aguantarlo. Y luego la señal de compra de alto 2 sería, es posible. Es posible al final. Porque igual Ya, recordemos que estamos en un rango, un posible rango en realidad. Eh, entonces podría intentar darse la segunda señal y falle y termina subiendo, pero podría darse. Pero también favorece a las compras por la perspectiva de la bandera, esa bandera, esta bandera, y porque el precio se ha mantenido mayoritariamente sobre la EMA. Si bien tuvo una vela debajo de la EMA, el gap fue insignificante prácticamente. Y no sé, esto quiero verlo, pero lo veré con la experiencia. Le preguntaré a Jim o ahí por el foro. No sé si acá habrán... sí, fíjate, acá al final como acá se genera un gap. Como esto era una ineficiencia, al final el precio pues... acá, como el precio sube con mucha fuerza, no encontró las suficientes órdenes de venta. Aquí hay vendedores atrapados, si no me equivoco. Esa era la teoría, ¿no?
Si no, Es que lo del gap, eso no era de Brooks. no, El no, gap de la EMA. el Fair Value Gap, el FVG. Aquí. Ahí tienes un FVG. No necesariamente atrapados. O sea, a ver, esta Espacio que el precio quiere de la vela rellenar. bajista. Claro, pero más allá de eso, el precio intenta rellenar y falla. Intenta rellenarlo y falla 2 veces. Puede ser que intente lo contrario, entonces podríamos buscar la compra. Y tal Sí, vez pues en ese, algunos compran primera señal de compra, segunda, o pueden reiniciar el conteo, y ese es el riesgo de la operación, pero se puede. ¿Qué cosa, Charles? sí, no, que en ese punto o sea, el FBG no funcionó, ¿cómo es que se llama? Se revirtió, por así decirlo, porque no, o sea, una premisa de FBG ahí hubiese sido continuidad a la baja, porque el precio hubiese llegado a la zona de apartamento el 50% de la vela y hubiese ido a la baja, y ahí se revirtió, entonces la expectativa, mira, igual está interesante eso, claro, la expectativa ya no es que el precio vaya a ir a la baja, por lo menos desde el punto de la información que nos entrega esa vela bajista, porque eso ya el precio ya superó ya el nivel en el que estaba la expectativa de eso. Como que se revirtió el FBI y se convirtió en un IFBG o no sé, nombre, nomenclatura extraña. Pero la premisa ya no vaya, pues como que falló lo que se suponía que debía pasar, que el precio rellenara el gap y luego continuara la baja, en este caso. Entonces la expectativa es que el precio vaya al alza, por lo menos en eso. Entiendo. Veamos, voy a buscar la compra acá. Veamos qué pasa. Estemos atentos y sabemos el riesgo. Hay que ver. Sí, no, pues claro, sí. No, Tenemos un buen seguimiento, que es como a veces nosotros esperábamos la confirmación para mayor probabilidad de éxito. Y eso ya nos da la pauta de entrar inmediatamente. Pero sí sería válido. Al final el precio está intentando hacer otro empuje. Y está mostrando Pensá que fuerza. capaz que también porque ya son más de 20 velas y capaz que lo empiezan a ver como un rango general. Sí podría ser eso. O sea, el precio creo que nunca superó la vela maestra tampoco. O sea, ruptura hay constante. 17 velas. Aún favorece compras. Personalmente aquí, yo dejaría correr la operativa. Nuestro stop loss está bien posicionado. El precio intenta romper y falla, intenta romper y falla. Puede ser que intente romper y falle. Y si nos saca y vuelve a subir, podríamos ingresar nuevamente en compra. ¿Ese no sería un cuarto intento de reversión con doble techo? Como que el precio parece que igual hace eso hartas veces cuando hace una tercera señal y después el precio se va como en contra, por así decirlo, con varias velas y después en el cuarto intento revierte. Tomando las velas bajistas como intentos de reversión. Uno, dos, tres, la última bajista. Y después cuando el precio llega a la resistencia hay doble techo, claro. Ahí genera la cuarta con doble techo. Ya entiendo. Como que a veces hace como ese movimiento de que en la tercera no revierte, pero que genera un cuarto que es como que se va a ir en contra y después al final termina revirtiendo. Te entiendo. O sea, Pero no sé bien qué contexto. Pero he visto que pasa eso varias veces. no le he puesto ojo a eso en realidad. Pero al final es el riesgo, como te digo. Porque al final es el rango. O sea, es el rango al final, una segunda señal, que es lo que tú dices. Mm, 6,5. Te dejaría muy abajo igual. Ya. Acá en este punto, nuevamente tenemos primera señal. Podría aún darse la segunda señal de compra, pero estamos viendo fuerza bajista. Eh, y el precio rompe la EMA y falla, rompe la EMA y falla. Y nuevamente acá rompe la EMA, confirma, pero podría llegar a fallar si vendemos. Lo más probable es que el precio genere el rango acá, no revierta. Entonces, si eso es lo más probable, eh, no, hay, no hay bastante espacio en realidad como para... A ver, déjame ver acá esto. Voy a marcar los operativos de acá. Venta, compra. Si vendemos acá, el tema es el espacio. Si se dan cuenta, quedaría al otro lado. Personalmente esperaría. No buscaría una venta.
Y al final el precio sí terminó bajando. Ya, ya, listo, no pasa nada. Ya, listo, no pasa nada. Hay que seguir, termina bajando. Veamos que termina formando acá. Hay un doble techo ciertamente, pero veamos si funciona o no. Ya termina revirtiendo el precio. Así hay un rango, ya. Ya. Ok. Aquí simplemente pues esperaría, ya que estamos muy abajo. Pues esperaría en realidad. Ya llegamos aquí. Tenemos una reversión tipo V. Y acá tenemos primera señal de compra, segunda señal de compra, pero genera un mínimo más bajo. Igual está todo traslapado. Pero ahí tenemos la confirmación. Prácticamente sería válido. Sí sería válido buscar la compra. El peligro es que hay mucha fuerza aquí. Mucha fuerza en este movimiento bajista. Pero si pensamos en un posible rango, podríamos buscar la compra aquí en este punto. Entonces sí se podría entrar inmediatamente y el stop loss debajo de esta vela. Ya el precio intenta revertir. Ya acá puede pasar dos cosas. Que se termine definiendo el movimiento bajista, primera señal de venta, segunda, y nos atrape, pero ciertamente vemos que el tamaño de las velas está disminuyendo. Entonces eh, ¿quién tiene el micrófono abierto? Que se le escuche la Rodrigo, respiración. creo. Ah, no. Matías. Oh, Marías. Yo. O sea, igual lo tengo abierto, pero el ruido de, como de aire. Sí. Ah, bueno, me El, callo. como ha disminuido el tamaño de las velas, y ciertamente esta es una vela que cierra cerca de su mínimo, pero es pequeña, me atrevería a dejarla correr la operación. Y en caso de que el precio empiece a bajar con mucha fuerza ya, ok, listo, no pasa nada. Pero ok, Sí. ¿Sería válido esperar una tercera señal de compra para decidirse a entrar? Como viendo la acción del precio anterior, o en realidad en este contexto eso no aplica mucho. sí, sería válido. Y eso prácticamente sería la SS, porque tendrías primera Por las señal de fuerzas. compra, Ah, claro, también. segunda y tercera. Y de hecho, es por eso que es efectiva en rangos la SS. Porque al final, cuando nosotros vamos en un movimiento fuerte, el mejor momento para comprar es después de que los vendedores se dan cuenta de que la primera señal de compra falla, de venta falla, y la segunda, eso les da la pauta de que si está fallando, ok, no hay suficientes vendedores, los compradores no se están rindiendo, y a su vez los atrapa en del rango, porque la estructura no es de una tendencia, es de un rango. Entonces sí, en este punto el precio está confirmando, entonces está mostrando presión. Movería mi stop loss debajo de esta vela porque está mostrando fuerza. Y sería válido esperar una tercera señal, pero, o sea, que no, si no es SS perfecta de libro, pero solo por ser tercera señal. Sí, puede ser, podría ser. Como por la fuerza igual bajista. Sí, podría ser. Es válido, aunque no sea de libro, sí es válido. Ya en este punto quiero ir trazando líneas. Tenemos un posible canal. No buscaría ventas, gestionaría mi operación solamente. Y más nada. Y al final el precio nunca activa. Y al final estamos viendo que está fallando esta segunda señal. Entonces simplemente pues dejaría correr la operativa. Entrar ahí si no hubieses entrado antes. Sí se podría entrar por el rango al final. Y es lo que tú dices. Pero estando atentos a esta línea, un posible canal al final, el precio podría llegar a reaccionar. Tienes un buen seguimiento. eh, Sería válido pues mantener la operación. Y aquí ya puedes mover el stop loss a este punto. Y sería válido dejar correr la operativa. Ahora, ves aquí que el precio le está teniendo dificultad para subir. Porque al final nosotros, si pensamos que
al fin y al cabo esto es una SS de compra, pero no de libro. Se están rindiendo porque al final el precio no sube con fuerza, sino que presenta dificultad. Ojo, puede terminar subiendo, como hemos visto que al final sí sube, pero también podría terminar bajando. Entonces, lo mejor en este punto sería gestionar, ya que al final podría llegar a bajar, o mover el stop loss a break-even, o ver la creación de la vela, pero gestionar durante su creación. Aquí vemos que el precio intenta subir, y estos son los momentos donde el precio pues al final pues no sube de uno. Podría llegar a subir aún, pero aquí se hubiese gestionado. Quiero ver si el precio ya se acercó lo suficiente acá. No, aún no. En este punto... también quiero que veamos algo, que estamos en un posible canal, en la zona de ventas de un posible canal, y se está dando un modo de ruptura, que es outside, inside, inside, y es una vela bajista. Podríamos buscar una venta aquí, esperando que el precio intente romper. Estamos cerca de la zona de ventas del canal. El peligro es que estaríamos vendiendo en un posible rango. Viendo esta información. La estructura del video de Jimmy, del hombro cabeza. Hombro. No, ahí en la última, en el micro rango del último movimiento que estamos viendo ahora. No, al final, lo de ahora, actual. Claro, ese mínimo cabeza, máximo más alto que el anterior Pero se está dando todo debajo de la vela. Nunca hubo claro. un gap por acá, entonces sí, pues podría ser información. O sea, no, como estructura sencillamente que se formó de la estructura. Sí. De hecho, entraron compradores ahí en eso. Acá, en este punto, claramente podríamos entrar en una venta debajo de esta vela y el stop loss encima del patrón. Podríamos buscar una venta ahí. Si vemos bastante fuerza, podríamos claramente dejar correr. Si alguien tiene una duda, hable porque no veo el chat. Podríamos dejar correr. Ahora, como mínimo, podríamos esperar que el precio intente llegar a estos mínimos de acá. Veamos la siguiente vela. El riesgo es que al final termine fallando y, como digo, el precio termine subiendo por el posible rango. Ya, al final el precio termina bajando. La mayoría está viendo el canal, al parecer. Y también mencionar que lo que podría dar la pauta de que la mayoría esté viendo el canal es este movimiento muy fuerte. Entonces eso da una pauta. Bueno, como acá vemos mucha fuerza, el precio está intentando romper pero falla. Ok, acá podemos hacer dos cosas. Gestionar inmediatamente o dejar correr. Pero seamos conscientes de que estamos en un micro rango. El precio intentó romper y falló, porque eso es una mecha, prácticamente eso significa una ruptura falsa y reversión. Un intento de ruptura y fue revertido. Entonces eso estamos viendo, podría pasar eso. Ese es el riesgo prácticamente. En mi caso, haría eso. Gestionaría inmediatamente. O si no hubiese tomado, cuando... Sí, eso haría prácticamente. Ahora, si la mayoría, como dije, está viendo el canal, por esa información podrían dejarla correr. Ahora, si ven que el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, muestra fuerza, gestionan claramente. Porque estamos en un posible rango nuevamente. Y acá el precio termina confirmando. Se puede dejar correr. Los que dejaron correr sería válido. Eso. El precio está intentando bajar. 4 velas bajistas seguidas, fuerzas, pero hay pérdidas en el tamaño de los cuerpos de las velas. Y la ruptura ciertamente está siendo con mucha mecha. No es una ruptura tan fuerte. Entonces les da una pauta. Digo que hay que tener cuidado. Y acá pues podrían ya incluso salir con un 2-1 un poco más. Casi con un 3-1. Los que dejaron correr. En mi caso hubiese salido con 1, casi 5. Bueno, al final el precio está intentando subir. Y si ustedes se preguntan, oh mira, primera señal de venta,
segunda es ese en compra en un posible rango, ciertamente. Pero el impulso fuerte previo tiene fuerza, entonces puede ser que hayan reiniciado el conteo. Personalmente preferiría evitar esa S de compra y esperaría más información. Termina funcionando, pero bueno, esperaría eso. Acá nuevamente se genera una reversión tipo V, que es lo único que hace es confirmar este micro rango previo. Seguimos metidos dentro de un micro rango. Con cierta presión bajista, sí, porque al final tenemos previamente este movimiento fuerte. El precio está intentando romper, pero también probablemente haya compradores pensando en un rango y se genera esta incertidumbre. Aquí en este punto, pues sí, simplemente seguir esperando. Ya tenemos 4 velas bajistas seguidas nuevamente en este punto. Y si pensamos si trazamos este posible canal, ya fue roto. Entonces, pues, recordemos que al final un canal termina evolucionando a un rango. Puede ser que aquí ya haya evolucionado al rango, al micro rango. Entonces hay que tener ojo con eso. Acá la situación está confusa. Estaríamos vendiendo muy abajo del micro rango. Personalmente esperaría, en realidad, esperaría, porque no valdría ni siquiera arriesgarse para mí. Esperaría. Pero si insisto en bajar, está todo muy traslapado. Ya al final vemos aquí un doble suelo, prácticamente el macro una segunda señal. Pero nuevamente seguimos metidos dentro del micro rango. Si buscas una compra, el riesgo es que sigues metido dentro del micro rango, el precio podría devolverse. Y al final, como estamos en este gran rango, podría ser 1, 2, una trampa de segunda, podría llegar a ser. Como está todo traslapado, yo aquí preferiría evitar en realidad. No me arriesgaría. Tal vez me hubiese tenido que arriesgar aquí en esta venta. Tal vez en una compra por acá. Pero acá no. Está todo traslapado. El micro rango es claro. Sí esperaría. Simplemente haría eso, esperaría. Y el precio termina subiendo, tiene una buena continuación. Ya, aquí podría entrar en una compra inmediatamente, ya que el precio me está mostrando fuerza alcista. También podemos ir actualizando las líneas. Entonces tenemos las siguientes líneas aquí. Podríamos trazarlo aquí. Podríamos buscar una compra esperando a que el precio suba, un 1 a 1 en scalp, estando atentos hacia el 50% de este movimiento. Pero podríamos llegar a buscar una compra acá. No tenemos ningún otro canal que nos impida el paso. ¿No? Sí sería válido. 3 velas alcistas sería válido. Una señal de venta. Acá en este punto quiero chequear algunas cosas. Primero que todo, el precio está llegando a una distancia objetivo o todavía le falta. Se está acercando. Tal vez si medimos una distancia objetivo de esta forma, el precio ya llegó del hombro cabeza a hombro invertido o de... Primero vamos por los hombros, el precio ya llegaría ahí. Personalmente tenemos... Esperaría porque al final tenemos un canal más ancho. Aquí con la sesión previa que está funcionando bastante bien. El precio podría intentar subir un poco más y esto termina siendo un retroceso. Simplemente. Podría pasar eso.
vemos sí que el precio está reaccionando al 50% del movimiento previo. En este punto podrías dejar correr la operativa o gestionar, porque al final el precio está dando aquí una segunda señal. Eso personalmente, déjame ver otra cosita para decidirme si es que gestiono o ya tenemos un posible canal. Sí gestionaría debajo de esta punta de mecha, porque si se rompe formaría un posible canal, el precio bajaría aquí y si el precio me vuelve a mostrar una señal de compra, vuelvo a comprar mejor, con un mejor punto de entrada. Y si no, pues evito las pérdidas, así que sí haría eso. Ya el precio baja y termina subiendo, pero esperaría aún. Aún seguiría esperando. Al final sí se formó el canal. Ya. Acá lo que estamos viendo es una parábola creciente. Y lo que vemos es el posible canal. El precio podría intentar subir. Buscaría un scalp aquí, porque al final vemos poca fuerza bajista. Y vemos una señal de compra de alto 2. Buscaría comprando un scalp, un 1-1. Y si veo fuerza realmente, podría dejarlo hasta esta línea, pero tengo que ver una ruptura fuerte, un buen seguimiento. Ya, acá el precio no sube, sino que baja inmediatamente. ¿Por qué podría llegar a hacer eso? Tal vez, a ver, déjame ver algo. Ah, no, sí es un retroceso. Ya, no tiene un buen seguimiento, no esperaba esto. Yo esperaba que el precio finalmente terminara subiendo. La aceleración podría estar fallando. Bueno, en estos puntos no... Voy a dejarla correr, porque no sabría en realidad qué podría pasar, pero no estoy viendo un buen seguimiento. Podría darse una tercera señal de compra, podría ser, pero bueno, esperaría. Y al final el precio me termina atrapando. Entonces, si no fue una buena compra, estaríamos aquí, ya. ¿Listo? La voy a marcar. Esta operativa que tomamos acá en compra. Aquí esperaría, pero al final se formó una SS en venta, funcionó bien. Pero esperaría. 3 velas bajistas, se está dando una bandera. En este punto sí sería válido vender, esperando a que el precio pues termine bajando. Vemos que se está formando una especie de canal más ancho por acá. Ahí está. Tal vez ahí está, eso era. Claro. Ya, no me percaté de ese canal. Ok, el precio está empujando nuevamente. Sería válido vender y aquí inmediatamente. El riesgo es que no ha roto esta línea de aquí. Pero al final pues el precio está fallando en la aceleración, que era para romper la línea de canal. Podría ahora intentar romper la línea contraria. Entraría en una venta inmediatamente. 4 velas bajistas, hay fuerza. Esperaría. Dejaría correr aún. El precio podría intentar llegar a este mínimo de aquí. Y ahí podríamos tomar beneficio. Y si vemos mucha fuerza, pues dejamos correr. Pero si presenta dificultad, tomamos beneficios. Ya que al final es un mínimo, donde el precio hizo al final hizo un movimiento alcista que generó un máximo más alto y cierta fuerza. El precio podría reaccionar en este mínimo. Hay bastante fuerza previa también, sí. Pero sabemos que el precio va a intentar llegar aquí. Hay mucha fuerza, no vamos a salir después de esta señal de compra. Tiene su confirmación. Pero podríamos esperar el fallo de la segunda señal, ya que ahí nos estaría indicando de que no hay suficientes vendedores interesados.
Aquí tenemos la primera. Veamos la siguiente vela. Ya el precio está... Aquí estaría... Bueno, aquí podríamos hacer lo siguiente. Esto podríamos contabilizarlo como primera señal y segunda. Y como retroceso implícito. Pero algunos pueden contar esto como solamente una. Y además ya nos estamos acercando al final de la sesión. Entonces sí sería válido salir ya con lo que tenemos simplemente. Igual son ganancias para esta operativa. Entonces sí se podría hacer. Ver la creación de la vela y si hay fuerza, si empieza a subir, gestionamos, si no, dejamos correr. Al final el precio intenta subir, baja, insiste en seguir bajando. Al parecer está funcionando, pero veamos qué pasa en la siguiente vela. Estar atentos porque al final, como estamos al final de la sesión, tengo entendido que pueden tomar beneficios y eso aumenta la volatilidad. Eso, y también estamos en este mínimo que es importante. Entonces, o sea, para este movimiento, pero estamos viendo que la segunda señal estaría fallando. Pero personalmente la estructura favorece las ventas. A eso es lo que voy. Eso. El precio finalmente termina llegando aquí. Entonces, como estamos al final de la sesión, tomaríamos beneficios ahí. Y entonces a nivel general, esta sesión sería 1, ese 0, con pequeñas pérdidas en realidad, o nada. Eso se perdió, menos 1, se gestionó. Ahí hay 3, entonces 2, 0 y 1. Ya prácticamente salimos con casi una operativa aproximadamente ganada. Pero también se pudo haber tomado otras operativas acá, que es lo que me estaba dando cuenta. Si se recuerdan al principio, estos movimientos que yo les digo no son muy fuertes porque no duran mucho en realidad. Entonces si estamos viendo aquí el primero, segundo, tercero, el cuarto intento por revertir, y aquí vemos que en este movimiento el precio rompe la línea de tendencia, baja este mínimo, y si el precio hace retroceso ahí con éxito, estaría continuando la tendencia, pero falla. Y esto solamente baja a sacar a esos vendedores atrapados. Entonces podríamos buscar una compra acá. Sería una compra de una segunda señal contra una tendencia. Mayor probabilidad ahí de haber aprovechado eso, pero simplemente por esa información que les comenté y porque el 50% de los movimientos al inicio de la sesión son revertidos. Eso sería principalmente. Y luego no me había percatado de esto acá. O sea, lo había notado, pero dije, no le tomé tanta atención. Porque de la sesión previa podíamos ya haber estado trazando el canal. Y al final fue lo que funcionó acá. Señal de venta, confirmación. Funcionó bastante bien. Entonces, fue eso principalmente. Y también las distancias objetivos con los gaps. No significa que necesariamente el precio vaya a llegar ahí. Puede no llegar. Eso eran como estos dos puntos importantes, el de acá, el del canal, que siempre sirve para trazar, al final lo ven, información previa igual sirve, y deja buenos movimientos. Entonces, esta información, la información de la estructura con información de la sesión previa, y ya, ahí se hubiese podido tomar esta venta, pero no la tomé. Ok, y listo. Y acá esta compra, por el nuevo canal que se estaba formando ahí, que al final funcionó bien, el precio lo testeó acá. Eso. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Quién, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Matías? Sí, no tengo duda. ¿No tienes duda? Espectacular. No.
Ya si no tienen ninguna duda, entonces voy a hacer prácticamente la revisión, o sea, como el aprendizaje. Primero que todo, al inicio de la sesión, si vemos movimientos débiles, podrían llegar a ser revertidos, como sobre todo aquí con la información de esta estructura. Sí, puede ser. Ya. Entonces el aprendizaje sería usar información de la sesión previa para trazar para identificar estructuras. No siempre se cumplen las distancias objetivos, como por ejemplo las de gap. Las de gaps nuevamente identificar constantemente posibles canales para evitar quedarnos atrapados. Eso y eso. Eso sería principalmente. Entonces, esto sería para... esperen. Ahí sí. Uy, la cagué. Quedó grabado. Ya. Sería para Hagan esto. clip, hagan clip, hagan clip. ¿Qué te va? El Matías yo creo que está volado. No siempre se cumplen las distancias objetivos de los gaps. Por ejemplo, lo vimos aquí, de aquí hasta acá, que nunca llegó. Y identificar, con esto me refiero a esto, mira. Para que aprendas, Matías, mira. Para que aprendas a trazar canales. Ahí está. Y al final nos quedamos atrapados en una SS de rango en venta, en un canal ancho. Y si se Y dan bueno, ahí cuenta, estaba difícil de ver el canal. funcionó. No, Matías, no hay excusas. Estaba difícil de ver el canal ahí. No, Matías, no hay excusas. Tenía solo los dos puntos de abajo y el punto de arriba. Ya, eso sería, lo voy a enviar aquí en notas. Ya dejo de grabar. Suscríbanse. No, ya sé, psicología inversa. Desuscríbanse. Hasta el próximo backtesting. Suscríbanse.